Bueno, ahora pasamos a el tema de máximos y mínimos, que es otra de las aplicaciones de la derivada. Bueno, te voy a explicar este concepto mediante el siguiente ejemplo. Vamos a leer aquí, dice: supongamos que una empresa manufactura sillas y que la ganancia neta de la empresa es una función de cuántas sillas produce. Esto es evidente, ¿estamos de acuerdo? Mientras más sillas se produzcan, usualmente la ganancia va a ser mayor. Pero seguimos leyendo, decimos: sin embargo, no nos equivoquemos al pensar que mientras más sillas se vendan, más ganancia tienen. La realidad de una empresa es más compleja que eso. Supón que el gerente de la empresa ha observado que la ganancia neta G obedece a la siguiente función: G de n es igual a menos n cuadrada más 6n menos 4, donde n es el número de sillas vendidas y se mide en centenas. Observemos y analicemos la gráfica de esta función. Entonces fíjense, chicos, aquí lo que tenemos es una empresa que produce sillas, ¿sí? Y aquí nos dan la gráfica de las ganancias en función del número de sillas. Pero no crean que el número de sillas es de que 0, 1, 2, 3, 4, 5. No, sino te estoy diciendo que se mide en centenas. Es decir, aquí serían 100 sillas, 200 sillas, 300 sillas, 400 sillas y 500 sillas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observamos a partir de esta gráfica? Bueno, observamos que mientras el número de sillas vendidas crezca, es decir, mientras más crece, por ejemplo, aquí para, digamos, 150 sillas, aquí mero, fíjate cuál es la ganancia. Podemos hacer esto aproximadamente y observamos que la ganancia está aquí. Ahora, imagínate que se venden 200 sillas, o sea, hace aquí este punto. ¿Cuál es la ganancia? Vamos a ver. Toco aquí, se viene para acá. Esta es la ganancia para 200 sillas vendidas, que es aproximadamente 4. Vamos a decir 4,000 pesos. Y luego, para 300 sillas, que es este punto, observamos que la ganancia es esta, es decir, 5,000 pesos. Podríamos decir eso. Bueno, y luego a partir de ahí, ya cuando se venden más sillas, por ejemplo 400 sillas, podemos ver que la ganancia cae. Y así sucesivamente. ¿Por qué motivos habría de suceder esto? Pues no sé, como lo comenté hace un momento, no debemos de asumir que siempre a mayor venta, mayor ganancia. Por ejemplo, me puedo imaginar que tal vez almacenar tantas sillas, es decir, a partir de 300 sillas, la bodega que necesitan para almacenar tantas sillas es ya lo suficientemente grande, o el pago de la renta de una bodega tan grande ya se empieza a tornar muy caro, de tal forma que sus ganancias decaen. ¿Me explico? Eso no nos importa. No nos importa por qué al vender más sillas de 300 las ganancias empiezan a caer. El caso es que es un hecho. Bueno, para este ejemplo hipotético, no estoy diciendo que las empresas se comporten de esa forma. La realidad de las empresas es mucho más compleja que una grafiquita parabólica. Pero como es un problema de juguete, pues podemos pretender que así es. Bueno, entonces ya sabemos que la mayor ganancia, que es 5,000 pesos, se obtiene cuando se venden 300 sillas. Justo aquí. O sea, hace cuando n es igual a la 3. En este caso es un máximo de la función, o mínimos usando a la función y a su derivada. Bueno, la función es esta. Ahora, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Vamos a derivar esta función.
Es decir, si yo tengo g de n igual a menos n cuadrada más 6n menos 4, entonces su derivada vamos a hacer lo siguiente. A 0 a igualar a 0 y voy a resolver esa ecuación, es decir, para que n yo obtengo que menos 2n más 6 es igual a 0. Bueno, vamos a resolver esta ecuación. Menos 2n más 6 es igual a 0, por tanto menos 2n es igual a menos 6, por tanto n es igual a menos 6 entre menos 2 y por tanto n es igual a 3. Es decir, para n igual a 3 centenas se obtiene el máximo de ganancia. ¿Te das cuenta cómo coincide con el número que ya sabíamos, que era de 300 sillas, 3 centenas? Bueno, entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues simplemente usamos la derivada, derivamos esta función, nos da esta derivada y la igualamos a 0, y luego resolvemos esa ecuación y ya obtenemos el punto para el cual sucede el máximo. Ahora bien, ¿cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? Bueno, con el uso de la segunda derivada. Hay que darnos cuenta de lo siguiente. La derivada de g, es decir, g' de n, la cual es menos 2n más 6, es asimismo una función, la cual se puede seguir derivando. Es decir, si yo vuelvo a derivar esto, me va a quedar g' de n es igual a menos 2, una vez que ya la he derivado. Entonces esto se dice que es la segunda derivada de la función g. Y si es negativa, significa que el punto que yo obtuve es un máximo. Y si es positivo esto, significa que el punto que yo estoy considerando es un mínimo. Entonces en este caso, el punto que estoy considerando se le llama un máximo. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este problema. Está en la página 17. Dice: ejercicio, halle los máximos y mínimos de las siguientes funciones utilizando los criterios de la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, vamos a ver esta función. Bueno, se dan cuenta que si no graficamos la función, no sabemos en dónde ocurre el máximo y el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no la vamos a graficar. Nada más vamos a dejarla así. No la vamos a graficar. Vamos a derivarla. f' de x es igual a 2x. Y también vamos a obtener de una vez su segunda derivada. Es igual a 2. Ok. Entonces, para yo sacar ya sea el máximo o el mínimo de esta función, lo que tengo que hacer es igualar a 0 su primera derivada. Entonces yo lo que hago es esto: f' de x es igual a 2x es igual a 0 y resuelvo esta ecuación. ¿Dónde ocurre? Ocurre que x es igual a 0 entre 2, o sea, x es igual a 0. De tal forma que aquí ocurre, en ese punto, en x igual a 0, ocurre el máximo o mínimo de la función. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos si es máximo o cómo sabemos si es un mínimo? Bueno, una cosa podría ser graficando la función, pero supongamos que no queremos hacerlo. Supongamos que queremos usar el criterio de la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada, si tú te das cuenta, es positiva.
Por lo tanto, si es positiva, lo que significa que hemos obtenido un mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hallado, la conclusión es la siguiente. Conclusión. Los puntos. La función f de x igual a x cuadrada más 1 tiene un mínimo en el punto donde x es igual a 0, de acuerdo al criterio de la primera derivada, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Déjame te digo por qué. Observa esta función es muy básica, de las más simples que aprendes en Matemáticas 3. Vamos a graficarla así rapidito. Es una parábola, ¿estás de acuerdo? Por la x cuadrada. Y el más 1 hace que la parábola se suba a una unidad hacia arriba. Entonces, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 1, el 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Esta función tiene como gráfica a esta parábola. Y como observas, esta parábola tiene un mínimo, o sea, un punto donde la función es mínima en el punto donde x es igual a 0, como te lo marco aquí. Entonces coincide con lo que esperamos, ya que nosotros sabemos cómo graficar esta función, y coincide con lo que cabría esperar. Pues muy bien, vamos a ver otro.